son 100 MVA. ¿Sí? Tú puedes escoger cualquiera, solo que con 100 MVA para ti es mucho más rápido hacer cálculos, porque tú tienes transformadores que pueden ser de 30 MVA, puedo tener transformadores que son de 50, generadores que están por 80 MVA, por ejemplo, y trabajar con un valor de 100 me va a dar un valor cercano a la unidad. Ok, ya tengo mi potencia base que lo voy a utilizar para todas mis zonas, y luego planteo una tensión base. Tengo la potencia, S base. Que yo digo para zona 1, zona 2, zona 3 va a ser lo mismo. Y luego voy a agarrar una tensión base, pero por zona. Porque dijimos que cada línea de transmisión va a estar trabajando una tensión que va a estar dado por un transformador en este caso, o por este generador. Entonces, tenemos una potencia base y vamos a agarrar una tensión base 1. Vamos a decir. ¿Cuál es mi tensión base 1? Si, por ejemplo, esta barra, si esta barra, por ejemplo, está en 13.8, tu tensión base para ti va a ser 13.8. Si de ese 13.8 pasas a 115, en esta zona 2, por ejemplo, tu tensión base es 100, perdón, tu potencia base son 100 MVA, tu tensión base 2. ¿Cuál sería mi tensión en esta zona? 115, correcto. 115. Y si nos vamos a una zona 3, que vamos a decir que de 115 está pasando a 34.5. Agarro mi potencia base, que aquí son 100 MVA, y mi tensión base, ¿cuánto sería acá? 34.5. Va a ser 34.5. ¿Okay? La tensión base, como les digo, va a estar asociado a cada nivel de tensión que yo esté trabajando en cada zona. Normalmente lo que hace un software, cuando tú empiezas a hacer un cálculo, cuando pones esta información en Xile, NetPlan, ATP, ASCII, cualquier software de configuración, lo que hace es agarra las tensiones de las barras que tú le vas dando. Empieza a agarrar las tensiones de las barras y obviamente va a hacer un cálculo con la impedancia o con el valor de por unidad que tenga en este sistema. O con esta potencia base. Normalmente la potencia base para los software son 100 MVA. Y con esto empiezo a hacer todo un cálculo de cortocircuito, flujos de carga, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos a este problema, y si estas barras son iguales, yo podría unir todo esto en una sola zona. Toda esta información la podría poner en una sola zona. ¿Sí? O podría separar de manera independiente aquí, aquí, acá trabajar una segunda zona, y aguas abajo trabajar en una tercera zona. Para que no nos demoremos en este problema, para que no tengamos en este caso empezar a calcular de manera independiente potencia base, tensión base en zona por zona, ya los valores que ustedes tienen en el ejercicio, ya absolutamente todos están por unidad. ¿Sí? Todos los datos de impedancias están en por unidad. Para yo evitarme hacer eso, porque si no, nos demoraríamos mucho simplemente resolviendo un solo problema. Simplemente quería acotar aquí cómo es que nosotros tenemos que tomar una referencia para hacer cada uno de estos cálculos. ¿Ok? Entonces este es nuestro problema. Ya sabemos qué valores tenemos que tomar con una falla trifásica balanceada y nos vamos a la resolución. Entonces vamos a iniciar con nuestro ejercicio. Nos dice, ya te estoy dando los valores base, te estoy diciendo que vas a tomar una potencia base de 100 MVA, nos ha planteado el ejercicio, pero ahora nos está diciendo, vamos a armar el circuito. Ya todo el circuito está en por unidad, no necesitamos hacer ninguna conversión adicional. Vamos a empezar a hacer nuestro dibujo aquí. En una impedancia, ¿este valor de cuánto va a ser? Acá tenemos una impedancia de un generador, impedancia del transformador, una barra, la impedancia de la línea de transmisión. Tenemos un generador, la impedancia
del generador 2, la impedancia del transformador, Una barra. la impedancia de la línea, nos vamos a la barra, tengo dos líneas en paralelo, y acá tengo una falla trifásica. Listo. Primero es modelar nuestro sistema. Ustedes pueden seguir la secuencia si quieren en sus hojas de presentación, ¿no? Esto ya está dibujado. Simplemente vamos poniendo los datos. Entonces, ¿me pueden indicar los datos, por favor? En este generador 1. ¿Qué datos nos dan? ¿Cuál es la impedancia de generador 1? Positiva. ¿Cuál le vamos a dar para este caso? Es una falla balanceada. ¿Con qué impedancia vamos a trabajar? Positiva, correcto. En este caso, ¿cuál es? 0,4 por unidad. Ok. Vamos con el transformador aguas abajo. Nada más pegaditos. ¿Cuánto es este transformador? 0.4. También la impedancia, ¿sí? En por unidad de este transformador es J0.4. Perfecto. Nos vamos a nuestro segundo generador. ¿Cuánto es el valor ahí? J04. ¿Seguros? 02. Generador 2. Ah, J02. 02. Sí. ¿Cuánto nos dice? Acuérdense, ¿no? Estamos trabajando con la positiva. ¿Cuánto? J02. J0.2. ¿Ok? Vamos en el transformador del generador, debajo del generador 2. Este transformador 2. ¿Cuál es su impedancia? 0.2. J0.2. J0.2. Esto es importante, fíjate, porque tú cuando empiezas, si ustedes han trabajado con algún software de simulación, tú le tienes que poner todos estos parámetros, ¿no? Le tenemos que poner los parámetros de impedancia, tenemos que poner la impedancia del transformador, y tú equivocarte en alguno de estos parámetros, lo que va a ocasionar es que tengas una variación en tu corriente de corte. Entonces es muy importante tener en cuenta estos parámetros cuando nosotros lo ponemos en un software de simulación. Ok. Vamos para las líneas. En esta línea, ¿cuánto es nuestra impedancia de secuencia positiva? J0,158. J0, 158. 158. Para nuestra línea 2. J0,210. J0210. 210. Ok, perfecto. Luego nos vamos para las líneas aguas abajo. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es la impedancia en cada una de estas? Me parece que son dos líneas paralelas iguales. Trafo. No, transformador. Ah, perdón. Son de trafo, sí. ¿En ambos? 0,5. J0,5. Ok, listo. ¿Y qué valor vamos a tomar en el generador? ¿Qué dijimos cuando sacamos su impedancia? ¿Qué valor vamos a tener en el generador? Fíjense que un generador, si nosotros lo dibujamos en un unifilar, no tiene una impedancia, ¿no? Normalmente acá nosotros vamos a tener una tensión. Esta tensión que tú veas aquí va a depender del generador e internamente la impedancia del generador. Pero en el generador como tal, esta tensión debe ser 1. 1 por unidad. O sea, en el generador no puede ser menos, va a ser 1 por unidad. Ya en la barra tú vas a tener un cambio, ¿no? De quizá 0,98, por ejemplo, por unidad. Pero en el generador siempre es 1. En este caso, nuestro generador va a ser 1 por unidad. Si tú quieres, le pones un ángulo de referencia, 1 por unidad 0. ¿Ok? Entonces ya estamos empezando con nuestro problema. ¿Qué podemos hacer aquí? Simplemente si tenemos dos referencias de tensión iguales, ¿qué creen que podemos hacer? Las podemos unir, ¿no? Si por ejemplo tú dices, oye, yo tengo acá
1, 1, 1. Obviamente, independientemente de lo que tengas aquí, tú puedes unir todo esto y decir que esta tensión en general es 1. Esa tensión no va a cambiar. Esta tensión no se cambia. Ahorita en los siguientes problemas vamos a ver qué puede influir. Pero entonces, en este caso, cuando tú siempre ya estamos reduciendo todo a lo mismo, y esa es la reducción a lo mismo, tengo una fuente de tensión, ya sé mi tensión de este generador, me va a entregar 1 por unidad, yo podría unir, porque ya estoy sacando estas impedancias, ¿no? Ojo que las impedancias sí me van a influir. ¿Podría unir este sistema de generación? Y únicamente decir que tengo un sistema 1 por unidad. ¿Qué más va a pasar con una falla? ¿Ustedes qué creen que hace esta falla? ¿Se va, se queda ahí o va a generar un retorno? Bueno, nosotros, no sé si recuerdan a un inicio, teníamos un generador aquí, tenía un sistema aquí, y si tenía una falla, normalmente lo que hago es cierro el circuito, ¿cierto? Porque este generador va a estar aterrizado. Y la falla que tenga, si bien es cierto, es trifásica, pero la trifásica va a tener que retornar de algún modo. Ok, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es generarle este retorno a esta falla trifásica. Y esta falla trifásica va a retornar esta falla. Tenemos que cerrar el circuito. Tenemos que poder cerrar el circuito para nosotros poder calcular esta corriente de falla trifásica, que es la que a nosotros nos interesa. Entonces, después de hacer esta reducción, de plantear, por ejemplo, nuestra base, de decir cómo va a ser la tensión, cuáles son mis impedancias, cuál va a ser el circuito en el que voy a trabajar y cuál va a ser el circuito por el que voy a retornar, ya puedo iniciar a calcular esta corriente que está aquí. Para calcular esta corriente que nosotros vemos aquí, tenemos que reducir este circuito. ¿Okay? No sé si ustedes recuerdan, cuando yo tengo dos impedancias o resistencias en serie, ¿qué hacía? Se suma. La sumo, correcto. Z1 más Z2. ¿Y qué pasa cuando tengo En paralelo. dos impedancias o circuitos en paralelo? 1 Z1 sobre Z1. Para el caso que son iguales da la mitad. Sí, claro, pero esto tiene una interpretación, ¿no? Si nosotros podemos calcular el circuito, lo que nos va a dar acá es que este circuito equivalente va a ser igual a Z1 por Z2 sobre la suma de los dos. Si son iguales, sí nos va a dar la mitad del circuito. Ok, entonces con esto, con estos dos datos nosotros podemos empezar a realizar nuestro cálculo. Empecemos aquí. ¿Qué valor voy a tener? Vamos acá. Fíjense, están todas. Serie. Todas están en serie, ¿no? Se ¿Puedo suma. hacer sacar una suma? Cero. ¿Cuánto sería mi suma aquí? J0,4 más J0,4 Cero. más J,0158. J 0,958. ok. Si yo reduzco aquí, ¿cuánto sería? Hasta 0,61. J más 0. Ok. Inclusive, fíjense, cuando ustedes tienen este circuito, cuando van desglosando poco a poco, ustedes pueden calcular inclusive la corriente que va a circular por estos extremos. Y es, por ejemplo, cuando ustedes corren un flujo de carga en un circuito, también te da, oye, qué corriente tienes aquí, qué tensión tienes aquí, porque ellos están haciendo pedazo a pedazo, están reduciendo el sistema y realizando nuestros cálculos. Ok.
Entonces, si nosotros vamos reduciendo esto, nos va a quedar una impedancia, un valor de impedancia. Ya redujimos estos valores. Era un valor más sencillo. J 0,958. Un J 0,6. ¿Ok? Listo. ¿Cuánto me daría aquí? Estas están en paralelo, ¿cierto? Esto va a ser igual a 0,958 por 0,61 entre La suma. 9,50 0,958 más 0,68. ¿Esto cuánto me da? Si tienen ahí porfa con su calculadora, porque el siguiente problema también es con calculadora. ¿Cuánto nos da ese valor ahí? Si me ayudan con este valor, por favor. 0.372. 0,372. ¿Todos estamos bien ahí? ¿Es 0,372? Ok, perfecto. ¿Y este de aquí? Es más sencillo, ¿no? La mitad. Otra 0,25. Ok. Fíjense, ya hemos reducido todo el sistema, todo el circuito. Ya tenemos en una ecuación muy sencilla. Seguimos manteniendo nuestra barra donde queremos calcular esta falla, pero la reducción de nuestro circuito es J 0,372 y J 0,27. ¿Ok? ¿Cuánto nos daría aquí? 0,622. J 0,622. 622. Fíjense que todo ese sistema que tenemos acá a un inicio, todo este sistema, ya hemos reducido a un equivalente teórico, donde tenemos un valor de tensión y tenemos un valor de impedancia, una impedancia teórica. Correcto. Fíjense que cuando tú calculas un cortocircuito en un software, tú vas a generar el cortocircuito aquí, acá te va a dar un valor de X sobre R. Ahorita en este problema estamos despreciando el valor sobre R, pero ya en el siguiente lo vamos a empezar a interpretar. Ya hicimos esta reducción. Entonces, ¿cuál va a ser mi cálculo de la corriente trifásica? Por unidad, ¿no? Es un cálculo de una corriente de falla trifásica por unidad. Es un circuito. ¿Cómo calculo esta corriente? Tengo tensión, tengo impedancia y esta es la corriente que va a estar circulando. La tensión sobre la impedancia. Tensión Ok. sobre la impedancia. La tensión sobre la impedancia. ¿Cuánto me da este valor? ¿1.6? 66. ¿Sí nos da así? ¿A todos nos da 1.66? 1.605. 605. ¿Sí? 1.605. Perfecto. Pero este es un valor ¿en qué? Por Por unidad. unidad. ¿No? Este es un valor por unidad. Ahora, nosotros podemos calcular la corriente base. ¿Se acuerdan, no? Tenemos una impedancia base. Tenemos la potencia base, que el problema nos dio 100 MVA. Nuestra tensión base, también el problema nos dio cuánto es nuestra tensión base. ¿Cuánto nos daba en el inicio del problema? ¿Cuál era la tensión base? 69. ¿Okay? Recuerdan, ya con estos dos parámetros yo puedo calcular la corriente, ¿no? ¿Cuánto sería mi corriente base?
sería, ¿no? 100 MVAs, Sobre ese Sobre raíz de tres. MVAs, correcto, sobre raíz de 3, sobre 69. Kbs, ¿no? ¿Cuánto me da mi corriente base? Acuérdense que esto es MVAs y estos son kbs. Si quiero pasarlo a kbs, tendría que ser por 1000 y ahí sí yo podría eliminar los Ks. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería mi corriente base? 836. 1136. Ay, perdón. Esta falla, ¿dónde está? 13.8. Está en 13.8. 13.8. 13.8. Está en 13.8, ¿no? Esta falla está en 13.8. Está en nuestro circuito, que estamos en nuestra zona donde está el 13.8. Debe darnos 437. 4.370 o 4.237. todos estamos ahí. 4.000. 183. 4.183. Ah, quieres ponerlo de 31. 4.183 amperes. Listo. Si ya tengo la corriente base, tengo la corriente por unidad. Fíjense que la corriente, en esta falla trifásica, la corriente, ¿cuánto subió? Subió como un 60%, ¿no? Porque subió de 1, que uno espera que sea su corriente por unidad, a 1.6 veces. Si yo quiero calcular la corriente de falla trifásica, simplemente multiplico mi corriente por unidad por mi corriente base. ¿Cuánto nos daría aquí? 6.714.8. 6.700. 14.8. ¿A todos nos da ahí? Sí, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos este problema, vamos a ver cómo influencia